Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Llegó el momento en que me entristece mi alma, porque se acaba el día, el último día de la semana. Pero bueno, creo que hemos aprendido mucho de la doctrina fundamentada en el Evangelio de Cristo Jesús. La próxima semana viene mejor. Vamos a conocer más profundamente lo que el Señor Jesús hizo por ti y también por mí. Por lo tanto, vamos a la introducción para finalizar por el día de hoy. Y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 18, donde la palabra nos dice: tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 18. Un lugar para crecer. Estoy limitado, dices. Te sientes frustrado por las inoportunas restricciones de la edad, la enfermedad, un hijo difícil de llevar o un cónyuge que no me coopera. Tal vez estés confinado a tu casa o postrado en una cama y sientas que no tienes un sitio donde servir. Tu situación limitada no tiene por qué restringirte, no. Acéptala como un lugar apropiado para crecer. No te preocupes por lo que puedan pensar los que te rodean. El Señor ve lo que se hace en secreto y te recompensará a su debido tiempo. En realidad, nuestras restricciones forman parte del plan de Dios para que maduremos y dejemos de ocuparnos de que los demás nos vean y nos oigan. Si oramos, ofrendamos o ayunamos para aumentar la estima que otros no tienen, perdemos la bendición de Dios. Si nos preocupamos por mejorar nuestra reputación, desperdiciamos lo bueno que el Señor ha prometido darnos. Dios siempre recompensa la espiritualidad oculta. Él escucha toda oración que se hace en privado, reconoce toda ofrenda dada en secreto y observa y recompensa ricamente todo acto invisible de devoción. Serás fortalecido y Él te convertirá en aquello que quiere que seas. En resumen, las cosas que se hacen para que solo Dios vea son las que realmente importan. Así que busca ese lugar secreto que únicamente Él ve y conoce. Pensamiento del día. Saber que Dios nos ve nos da certeza y consuelo. Y que el Señor le bendiga. Bueno, vamos con este primer segmento en el último día de esta semana. Al final, este sustituto sufriente, llamado Jesús, suficiente y sumiso, fue aquel que derramó su vida hasta la muerte. El Mesías no podía ser un simple hombre
porque ningún humano era capaz de cargar con los pecados del mundo, ni podía aceptar tal desdén despiadado, ni represalias, sin represalias. Y nadie podía derramar su vida como ofrenda por la culpa. Al identificarse como aquel que iba a ser contado entre los transgresores, Jesús no solo estaba afirmando ser el Mesías, sino que se estaba identificando como el Cordero de Dios. Quien se ofrece como sacrificio sustituto por los pecadores que se abrieron a la gracia de Dios para obtener perdón y vida eterna. ¿Quieres saber cuál es el hecho más sorprendente y desapercibido en Isaías 53? Los verbos están en tiempo pasado. Aquí tenemos a un profeta que está escribiendo siglos antes de la cruz, pero lo está haciendo mirando hacia atrás. El profeta escribe: Él llevó, Él fue herido por Dios, Él fue traspasado, Él fue despreciado, Él fue oprimido y afligido. Todo en tiempo pasado. ¿Por qué es así? Este magnífico capítulo está escrito desde la perspectiva de ese gran día, aún en el futuro profético, cuando todo Israel será salvo. Entonces el pueblo judío mirará hacia atrás a la cruz y verá la verdad para la gloria del Padre. ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Zacarías capítulo 12, versículo 10? Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él. El resultado final del rechazo de Israel a Cristo como Mesías en el futuro es la salvación de Israel. Jesús culmina su vida y su ministerio público diciéndole al Israel apóstata que si lo rechazan estarán condenados. Luego pone a un lado a sus discípulos y les explica que este rechazo no es un fracaso final, sino un elemento necesario para el cumplimiento de Isaías capítulo 53. Es más, los judíos un día mirarán en retrospectiva a la cruz y encontrarán la salvación prometida de Isaías 53. La cruz no es una derrota, es el propósito victorioso por el cual Él vino para empezar. Las gloriosas realidades de nuestro Cristo son como las innumerables estrellas del cielo. Cada característica de su vida brilla con resplendor resplandeciente y hay tantas, óigame bien, que son casi incalculables. Apenas hemos tenido un pequeño atisbo de su majestuosidad y su gloria. Nosotros amamos a nuestro Cristo, ¿cómo no? Pero solo podemos hacerlo porque Él nos amó primero. Que Dios nos perdone por nuestros corazones fríos e indiferentes
y que aumentemos nuestro amor por el Señor Jesús con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. ¡Qué privilegio que estemos entre aquellos que miramos hacia atrás y entendemos bien la historia! Demos gracias a Dios por esa gracia y démosle toda la gloria. Amén. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este orden, sencillamente podemos clamar todos los que estamos en sintonía de Tiempo con Dios. Jesús es santo. La santidad de Cristo es un tema inagotable y cuya altura, profundidad y amplitud un día llenarán nuestro perfeccionado asombro. Este tema ocupará nuestra santa fascinación y eterna curiosidad. Este tema ocupará, óigame bien, y nos llevará a una historia que se cuenta acerca de un niñito que estaba visitando el océano Atlántico por primera vez y tomó una botellita que llenó con agua para llevársela a su casa en Kansas y enseñarles a sus amigos el océano. De manera similar, ahora que estaremos tratando el gran tema de la santidad de Cristo, trataré de enseñarte mi botellita. Pero ¿a qué lugar de la Escritura acudiremos para llenarla y exhibir la santidad de Cristo? Podríamos ir a Lucas capítulo 1, donde Gabriel anuncia a María que iba a tener un hijo santo. Podríamos ir al testimonio de Dios Padre en el bautismo de Jesús. Cuando el Padre afirmó la santidad de Cristo diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Podríamos considerar el testimonio del Espíritu Santo cuando descendió sobre Jesús, afirmando así la unión perfecta y el acuerdo dentro de la Trinidad. Podríamos considerar el testimonio de Jesús de su propia santidad cuando confesó que Él y el Padre eran uno. Podríamos examinar las epístolas del Nuevo Testamento y escuchar a sus escritores testificando por medio de la inspiración del Espíritu Santo de la deidad de Jesucristo y en consecuencia de su santidad. Y por supuesto, podríamos ir al libro de Hebreos, donde hallamos al Espíritu Santo exaltando y ensalzando repetidas veces la santidad de Cristo Jesús. Es más, podríamos fijarnos en los relatos de la resurrección y la ascensión, los cuales son afirmaciones divinas de la perfección divina de Cristo, y finalmente podríamos ir a la transfiguración, donde realmente vemos la santidad revelada de Cristo, un momento en que Él se revela sin limitaciones humanas. Cuando consideramos los muchos lugares en las Escrituras que revelan la santidad de Cristo, la transfiguración se destaca inicialmente como un texto maravilloso por explorar,
pero es apenas un atisbo, una miradita. Lo que haremos, en cambio, es dirigir nuestra mirada hacia un sitio que nos ofrece una visión ampliada, una imagen más completa de la gloria santa y revelada de Cristo. Yo creo que en el primer capítulo de Apocalipsis hallaremos la mejor agua para llenar nuestras botellitas con una visión de la santidad de Cristo. De esa manera surge un interrogante. ¿Por qué es importante la santidad de Cristo? Pues este primer capítulo de Apocalipsis sin duda contiene la imagen más profundamente trascendental de Cristo en su gloria y santidad. No obstante, además de lo profundo y trascendental que es, también es sumamente práctico para los creyentes. La iglesia es llamada a ser la hermosa novia de Cristo. Pero a menudo aparece más como una andrajosa cenicienta a quien el reloj le ha marcado la medianoche. Como obrero del Señor tengo una carga por la iglesia. Anhelo que la gente experimente una comunión profunda y rica con el Cristo vivo. Deseo que tenga poder sobre la tentación y el pecado y que viva victoriosamente. Anhelo que apasionadamente vaya en pos de la santidad y pureza y que se someta a la autoridad de la palabra de Dios. Y espero que otros pastores tengan los mismos deseos para con su congregación. Además, deseo que haya pastores que sean piadosos y fieles para que pastoreen y protejan la iglesia. Muchos cristianos tienen estos mismos deseos al mirar a la iglesia hoy. Yo quiero proteger al pueblo de Dios de los asalariados y engañadores. Así que paso mucho tiempo observando y advirtiendo a la iglesia. Sobre todo anhelo que el pueblo de Dios refleje la gloria de Cristo. La iglesia, a fin de cuentas, no solo es la novia de Cristo, sino también su heraldo y representante en la tierra. El instrumento a través del cual el Señor lleva el Evangelio a todo el mundo. Anhelo que el cuerpo de Cristo sea sal y luz en un mundo que lo necesita desesperadamente. Esas cosas, o esas son las cosas que yo y muchos cristianos queremos para la iglesia. Si bien la vemos con estos deseos imperiosos, en realidad parecen estar muy lejos. La iglesia a menudo aparenta estar a la deriva, a muchos kilómetros de donde debería estar y sin los medios para corregir el rumbo de la barca. Es fácil desanimarse. Con todo, encuentro mucho aliento en la visión que Juan tiene del Cristo glorioso en Apocalipsis 1. Cuando esta visión vino a Juan, no fue particularmente alentadora, tal como veremos, pero al mirar en retrospectiva este texto bíblico desde nuestra posición privilegiada, hallamos gran consuelo. Veámoslo. La santidad de Cristo es importante porque levanta nuestros ojos
encima del lamentable estado de la iglesia y nos ayuda a enfocarnos en su gloria y grandeza. En Apocalipsis capítulo 1 vemos a través de los ojos de Juan cómo nuestro Cristo Santo se manifiesta en su gloria trascendental en medio de su iglesia. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, considera la fuente. Primero, sin embargo, vamos a volver a familiarizarnos con Juan, el autor humano de Apocalipsis, quien estaba viviendo exiliado en la isla de Patmos cuando tuvo esta visión. Esta isla, que tiene 8 kilómetros de ancho en su punto más amplio y 16 kilómetros de largo, es esencialmente una roca en el Mediterráneo. Está a casi 65 kilómetros de Mileto, la ciudad costera conectada con Éfeso, donde por lo visto Juan había ministrado. Cuando escribió aproximadamente en el año 96 después de Cristo, Juan era ya anciano y su vida casi había terminado. Sus amigos, los apóstoles, ya habían muerto hacía mucho tiempo. La mayoría como mártires, eliminados sistemáticamente por los que odiaban a Cristo. Él había estado vivo para ver el saqueo de Jerusalén y la destrucción del templo a manos de los romanos. Bajo el liderazgo, dígame bien, de Tito Vespasiano, Roma masacró hasta 1 millón de judíos, además de destruir cientos de pueblos y aldeas por todo Israel. Juan había vivido lo suficiente como para ver todos esos horrores. Y más. De ahí que seguramente no abrigara muchas esperanzas de ver en vida el retorno de Cristo. Sin embargo, el apóstol Juan sin duda estuvo con él. Porque ¿qué hay imposible para Dios? Gracias, papito, por este momento tan especial en el cual nos encontramos finalizando esta semana para la gloria tuya. De hecho, mis amados, podemos asumir que por lo menos a nivel humano, a estas alturas quedaba muy poco de la esperanza emocionalmente entusiasta y excitante que ardió en el corazón de Juan durante la vida de Cristo y los primeros días de la iglesia. Ya era nonagenario y se había visto forzado a vivir el resto de sus días como un criminal, condenado a morir en el exilio. Para colmo, cualquier esperanza de un futuro reino de Israel se había hecho trizas y a la iglesia tampoco le estaba yendo bien. Juan probablemente ministró por un tiempo en las iglesias de Asia Menor, las mismas de las cuales se habla en Apocalipsis 2:3, de ahí que seguramente supiera que Éfeso había dejado su primer amor, que Pérgamo era idólatra e inmoral,
que Tiatira había sucumbido al pecado y la mundanalidad, y que la Odisea era tibia y apática, y que Sardis sencillamente estaba muerta. Muchísimo peor que la circunstancia brutal que él atravesaba era enterarse del caos horroroso que reinaban en estas iglesias. Esta imagen sombría revela a un hombre que necesitaba desesperadamente consuelo y algo de esperanza para el futuro. En cierta manera podemos identificarnos con Juan. Hoy en día vemos demasiadas iglesias que, como Éfeso, abandonaron su primer amor. Vemos iglesias idólatras e inmorales como Pérgamo. Vemos iglesias como Tiatira enredadas con la mundanalidad. Vemos iglesias consumidas por una apatía nauseabunda como la Odisea. Y vemos iglesias muertas como Sardis. Ya sea liberalismo, legalismo, herejía, egocentrismo, carnalidad, apatía o materialismo, lo vemos en la iglesia actual y nos dolemos por ella. Por eso necesitamos, óigame bien, hijos, necesitamos tener como Juan una visión que nos asegure lo que Cristo está haciendo en su iglesia. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Para finalizar, precisamente, eso es lo que encontramos en Apocalipsis 1. En el versículo 9, Juan empieza diciendo: yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Se refiere a sí mismo como yo, Juan, su hermano y copartícipe, indicando que se veía en un nivel igual al de todos los demás. En el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso? En términos sencillos, significa que estaba recibiendo revelación sobrenatural muy, oígame bien, muy probablemente a través de una visión. Juan estaba percibiendo y experimentando algo más allá de su comprensión y sentidos humanos normales. Bajo el control del bendito Espíritu Santo, trascendió los límites del entendimiento humano y fue llevado a un plano sobrenatural de experiencia para recibir revelación específica y directa del Señor. Juan también nos dice que esto sucedió en el día del Señor, lo cual no debemos malinterpretar como una referencia escatológica del día del Señor. Desde el siglo II la Iglesia se ha referido casi universalmente al domingo como el día del Señor, y tenemos muchas razones para creer que a eso es a lo que Juan se refiere aquí. Simplemente está diciendo que era domingo en Patmos. En ese domingo en particular, Dios levantó a Juan más allá de sus sentidos humanos y le habló. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis,
a Filadelfia y a la Odisea. De esas 7, solo Esmirna y Filadelfia no fueron reprendidas por el Señor, y el resto recibió acusaciones y serias y severas. Es importante destacar que estas 7 ciudades eran de los centros postales de Asia Menor, y de hecho están enumeradas en orden, empezando por Éfeso. Esta era la ruta postal antigua que funcionaba el orden que se indica en el versículo 11. En el versículo 12 leemos: di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro. Estos candeleros de oro representan las 7 iglesias que el Señor mencionó por nombre, pero también sirven como representantes de todas las iglesias a través de la historia de la iglesia. En la Biblia el número 7 representa completitud. Y eso es lo que tenemos aquí, una imagen integral de la iglesia con todas sus variaciones. Los candeleros en sí no eran nada fuera de lo común. Solo una vara alta, con una base sólida y una plataforma que sostenían una lámpara de aceite. Que estuviesen hechos de oro nos indica su valor precioso ante los ojos del Señor. Lo que sí importaba era su función, pues en la mecha prendida, en el plato lleno de aceite, brindaban una luz evidente e inconfundible. Cristo había llamado a la iglesia para que fuese la luz del mundo. Y hasta aquí llegamos, mis amados. Ahora, ¿quién es la iglesia? Ustedes y yo, los que nacimos de nuevo en Cristo Jesús ahora. Mis amados oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y Televisión en Cúcuta, Colombia y el mundo, y hasta donde llega la señal de las plataformas. Por favor, préstenle mucho cuidado a estas enseñanzas, porque estamos hablando de los tiempos del fin y lo vamos a ver la próxima semana. Estamos cerca a la inminente venida del Señor Jesús, y todo lo que nos está ministrando la palabra es consecuencialmente todo lo escrito desde el profeta Isaías. Y si nos vamos un poquito más atrás, todo lo escrito desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor proclama que de la mujer que Satanás engañó, nacería uno. La mujer, ¿quién era? La bendita Virgen María. Y el uno, ¿quién era? Su Hijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Desde Génesis capítulo 3, versículo 1, ya se veía el plan perfecto de salvación para la humanidad. Y todo lo que hemos tratado y todo lo que seguiremos tratando la próxima semana, ustedes van a aprender un poquito más de la grandeza del amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre mío, por darnos este privilegio de haber concluido esta semana con temas de altísimo nivel que muchos los han atesorado en su corazón. Muchos hicieron la oración de fe, tienen a Cristo en su corazón.
Ahora buscarán una iglesia para que les oriente, para que los lleve a un discipulado responsable. Y de esta manera se bauticen, nazcan de nuevo y se preparen para la inminente venida del Señor Jesús. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y